Igual 171, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Mientras el GOK y la fundación estaban enfrascados en una guerra de palabras, intercambiando puras y maquinaciones sobre la propiedad del Picklehar, una tormenta ya se estaba gestando en el mundo exterior. A pesar de que tanto el GOT como la Fundación despliegan sus formidables capacidades para la supresión de información y la gestión de la opinión pública, la magnitud del desastre sin precedentes en Sapporo y las operaciones militares subsiguientes, su duración y la abrumadora presencia de las anomalías involucradas hicieron imposible encubrirlo por completo. Las lentes de varias naciones con capacidades de reconocimiento avanzado, así como las de las compañías de satélites comerciales, había capturado claramente la inimaginable escalada de destrucción en Sapporo y la silueta de esa entidad biológica final, claramente antinatural y masiva. Suficientes secuencias de vídeo y datos fluyeron a los centros de análisis de las agencias de inteligencia de todo el mundo. En los rincones oscuros de Internet, fragmentos de información, vídeos borrosos e incluso unas cuantas capturas de pantalla relativamente claras sobre Godzilla, monstruos ocultos por el gobierno y fuerzas extranjeras misteriosas se propagan como un virus. El GOK y la Fundación podrían eliminar contenido de las principales plataformas, pero no podrían borrar por completo todo rastro en la era digital. Además, los países que mantienen estrechos vínculos diplomáticos y militares con Japón, así como las potencias que habían seguido de cerca durante mucho tiempo la situación del este asiático, ya habían enviado consultas intensivas a través de canales formales e informales al asediado gobierno de Shigeru Ishiba en Japón. La narrativa del gabinete de Shigeru Ishiba sobre criaturas mutadas de una fuga nuclear y operaciones internacionales conjuntas de mantenimiento de la paz y socorro en casos de desastre. Parecían cada vez más pálidos y débiles ante la creciente evidencia anómala, lo que los dejaba bajo una inmensa presión externa. En Japón, aunque los medios oficiales trabajaron arduamente para mostrar que el desastre ha sido contenido y que las fuerzas internacionales amigas lucharon heroicamente, la trágica realidad de que Sapporo casi fue borrada del mapa, el comportamiento rudo de las fuerzas de autodefensa en los cordones, y las leyendas urbanas que simplemente no pudieron ser suprimidas alimentaron pánico masivo, resentimiento y una total falta de confianza en el gobierno entre la población. En las redes sociales, los llamados a la verdad y la rendición de cuentas eran como incendios subterráneos, listos para encender un incendio en la pradera en cualquier momento. Aunque el gobierno de Shigeru Ishiba estabilizó temporalmente la situación apoyándose en el apoyo militar del GOK y las fuerzas de autodefensa, su autoridad resultó gravemente dañada. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Policía no eran monolíticos. Burócratas, generales y legisladores que estaban excluidos del círculo interno de toma de decisiones o que estaban profundamente preocupados por el estado actual de las cosas comenzaron a trabajar en red en privado. Se preguntaron si era sensato confiar enteramente el destino de la nación a dos organizaciones internacionales de origen desconocido. Algunos recopilaron datos en secreto, mientras que otros intentaron establecer contactos clandestinos con otras grandes potencias. Además, la destrucción de Sapporo no solo causó decenas de miles de víctimas y la desaparición de una ciudad. Fue un golpe fatal a la confianza económica de Japón. Los mercados financieros estaban en crisis, el capital extranjero huía, las cadenas de suministro nacionales estaban interrumpidas y la presión del reasentamiento de refugiados era inmensa, la nación entera estaba al borde del colapso económico y social. El gobierno de Shigeru Ishiba necesitaba desesperadamente ayuda externa para estabilizar la situación, lo que a su vez profundizó aún más su dependencia del GOK y la Fundación, dando a estas dos organizaciones una influencia aún mayor. Ambas partes sabían que la paciencia externa era limitada. La comunidad internacional no quedaría en la oscuridad para siempre, y el volcán dentro de Japón podría entrar en erupción en cualquier momento. Tenían que llegar a un acuerdo antes de que la situación se saliera completamente de control y arrastrara a terceros más incontrolables. Necesitaban decidir sobre la eliminación de la anomalía 682 y elaborar una historia que pudiera al menos apaciguar temporalmente al mundo exterior. Para el GOK, la papa caliente no solo se refería a la anomalía 682, sino que ahora también incluía la situación política japonesa cada vez más inestable y el creciente riesgo de exposición internacional. Su deseo de salir lo más rápido posible se hizo más fuerte.
Para la Fundación, si pudiera hacerse cargo sin problemas de la anomalía, 682 antes de que la comunidad internacional reaccionara por completo y demostrara una capacidad de gestión de anomalías que fuera más profesional y controlada que la del GOC, de hecho, podrían aprovechar la oportunidad para incorporar su filosofía de mantener la normalidad en el sistema de respuesta a las crisis mundiales de una manera más formal y aceptable. Ambas partes podrían utilizar la presión externa para obligar a la otra a hacer concesiones. El GOC podría insinuar: si no toman el poder pronto, no podremos mantener a raya a Japón y entonces nadie lo pasará bien. La Fundación podría responder: sin nuestro manejo profesional y la subsiguiente gestión narrativa, su desastre del GOC solo provocará una ruptura más grande del velo, y su marca de mantenimiento de la paz en todo el mundo quedará arruinada. Otras naciones y fuerzas que observaban y analizaban información de inteligencia en secreto se convirtieron en terceros potenciales e impredecibles. Podrían optar por observar desde la barrera, o podrían intervenir en un momento crítico, intentando ganar un pedazo del pastel de este desastre sobrenatural y la táctica entre las dos organizaciones misteriosas, o al menos averiguar exactamente qué había sucedido. Estados Unidos de América. Langley, Virginia. Sede de la Agencia Central de Inteligencia. Un centro de análisis altamente clasificado. Una pantalla gigante estaba dividida en varias secciones, mostrando imágenes satelitales mejoradas, fragmentos de inteligencia de señales interceptadas e informes contradictorios agregados de varios canales. Varios oficiales de inteligencia de alto rango, analistas y un consultor de tecnología de defensa de alto nivel que llegaron apresuradamente desde el Pentágono miraban fijamente la pantalla, con expresiones cada una más solemnes que la anterior. Las imágenes en la pantalla habían sido mejoradas, comparadas y analizadas varias veces. Permanecieron borrosas y espeluznantes, pero la imagen combinada fue suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquier oficial de inteligencia veterano. El director de la Agencia Central de Inteligencia, un ex general de la Marina, ahora estaba de pie con ambas manos apoyadas en la consola, mirando fijamente varios fotogramas congelados en la pantalla. Bajo imágenes infrarrojas y multiespectrales, había una criatura reptil gigante con una silueta inconfundible. Atravesó edificios de maneras que desafiaban las leyes de la física, al tiempo que soportaba y reflejaba un intenso fuego concentrado. Unidades de Bélgica y Luxemburgo, las fuerzas de mantenimiento de la paz, que llevaban marcas ONU, se enfrentaron a la criatura, equipadas con armas de energía y armamento de la OTAN que claramente excedían sus niveles tecnológicos conocidos. ¿Alguien puede decirme qué demonios pasaron en Sapporo? ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Y qué clase de trato está haciendo nuestro aliado, el gobierno japonés, con esta gente que ha dejado que una ciudad cerca de su región capitalina sea destruida? El director senior a cargo de la inteligencia del este de Asia palideció mientras pasaba rápidamente los dedos por una tableta que tenía en la mano. Señor, hemos desplegado todos nuestros recursos, pero muchas señales clave fueron bloqueadas por una tecnología de encriptación e interferencia extremadamente avanzada. Apenas podemos descifrar las comunicaciones de los combatientes. El Departamento de Análisis de Imágenes cree que esa criatura no coincide con ningún producto natural o genéticamente modificado conocido. Y las características técnicas de esas unidades armadas no coinciden con las de ningún país que rastreamos, incluidos nuestros propios proyectos negros. No es casualidad. El director se giró, su mirada afilada como un cuchillo. Entonces apareció de la nada. ¿Y qué hay del lado japonés? ¿Dónde está nuestra gente? ¿Qué esconde exactamente ese viejo zorro de Shigeru Ishiba? La respuesta de nuestras fuentes dentro del gobierno japonés es muy caótica. Otro director habló con dificultad. Algunos parecen creer sinceramente que se trata de una mutación biológica incontrolable causada por una grave fuga nuclear. Pero quienes están en los niveles superiores, especialmente aquellos en contacto directo con el primer ministro Shigeru Ishiba y algunos miembros clave del gabinete, son imprecisos y se encuentran bajo una enorme presión. Parece que no son dueños de sí mismos. Pistas sin confirmar sugieren que una organización internacional altamente clasificada está profundamente involucrada en la gestión de este incidente. Parece poseer una influencia diplomática y capacidades técnicas poco convencionales. ¿Organización internacional? El director se burló. ¿Qué organización internacional puede movilizar tal nivel de fuerza y obligar al gobierno japonés a callarse tanto que ni siquiera nos capaz? ¿La ONU? Ja.
¿Algún complejo militar industrial transnacional del que no sabemos nada? ¿O algo aún más ridículo? La habitación cayó en un silencio sepulcral. Una criatura incomprensible y aterradora. Una organización misteriosa y aparentemente inmensamente influyente, todo apuntaba a una conclusión inquietante. En el este de Asia, en su clave aliado, Japón, estaba sucediendo algo que desafiaba por completo el marco de inteligencia convencional, algo que podría incluso trastocar la percepción actual de la realidad en el mundo. Y antes de esto, habían centrado sus observaciones en buscar monstruos marinos cerca de Pearl Harbor. El director respiró profundamente, obligándose a calmarse. ¿Iniciar un plan de investigación de máxima prioridad? Ordenó en voz baja. Primero, movilizar todos los recursos de inteligencia en Japón y las regiones circundantes, humanos, técnicos, estaciones de escucha. Activarlos todos. A cualquier precio, quiero saber quién es esa organización, cuáles son sus objetivos y el límite de sus capacidades. En segundo lugar, coordinarse con el Departamento de Defensa y la Oficina Nacional de Reconocimiento. Solicitar el uso de todos los medios de reconocimiento posibles, incluyendo los recursos inexistentes. Mantenga esa área bajo la lupa. En tercer lugar, ejerza la máxima presión sobre el gobierno japonés a través de todos los canales, tanto encubiertos como abiertos, y al mismo tiempo intentar contactar con los dirigentes japoneses insatisfechos con la situación actual. Cuarto, prepara una sesión informativa de alto secreto. Necesito informar directamente al presidente. Esto no es un conflicto regional. Esto es como los malditos expedientes X hechos realidad. Echó un vistazo a la pantalla al monstruo que parecía un cocodrilo gigante y las unidades ciegas que lo rodeaban. No importa qué sea esa cosa, no importa quién sea. El director susurró, como si lo dijera para sí mismo y también para todos los presentes en la sala. Estados Unidos no puede ser ciego. Este mundo, podría estar transformándose ante nuestras narices en algo que ya no reconocemos. Y debemos entender cuáles son las reglas. Nueva York. Salón de la Asamblea General de la sede de las Naciones Unidas. El ambiente de la reunión era excepcionalmente solemne. La sesión especial sobre grandes desastres recientes en Japón y respuesta internacional ya se estaba celebrando desde hacía algún tiempo. Los representantes de varios países tomaron la palabra por turnos, y el foco de sus preguntas pasó gradualmente de la simpatía hacia Japón a las preguntas sobre la ayuda a esa Brigada Conjunta de Mantenimiento de la Paz Luxemburgo-Bélgica que estuvo excepcionalmente activa en Hokkaido. Representante del país A, con severidad. Nuestra parte exige una vez más que Luxemburgo, Bélgica y el mando de la llamada Brigada Conjunta de Mantenimiento de la Paz proporcionar una explicación clara de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional sobre la escalada de sus operaciones militares en Sapporo, el uso de armas y su profunda intervención en los asuntos internos de una nación soberana. Haga una explicación clara que cumpla con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. La intensidad de las operaciones que muestran las imágenes satelitales ha superado desde hace mucho el alcance del mantenimiento de la paz. Representante del país B, sarcásticamente. Una fuerza de pequeñas naciones europeas que demuestra capacidades de proyección comparables a las de una superpotencia. Esto inevitablemente nos lleva a sospechar que hay otras fuerzas no declaradas que dirigen desde atrás. ¿Dónde está exactamente la verdadera cadena de mando de esta unidad? ¿Cuál es su objetivo final? Representante del país C, interrogando directamente. Nuestra parte exige el envío inmediato de un equipo internacional de investigación a Sapporo para una inspección independiente. El gobierno japonés debe explicar exactamente lo sucedido. La cámara se dirigió al representante del Gran Ducado de Luxemburgo sentado en su lugar, un hombre elegante con traje, y la representante del Reino de Bélgica, una mujer de mediana edad y aspecto serio. Ambos permanecieron tranquilos durante todo el proceso de interrogatorio. Señor presidente, distinguidos representantes. Ante otra ronda de preguntas agudas, el representante de Luxemburgo se levantó lentamente y se arregló el traje. En el pasado, Luxemburgo y nuestro socio, Bélgica, han intentado muchas veces en diversos foros tecnológicos y económicos internacionales mencionar de manera informal un marco más amplio de cuestiones relativas a la supervivencia general de la humanidad. Lamentablemente, la mayoría de estas voces fueron ignoradas o incluso malinterpretadas como fantasías poco realistas o exageraciones tecnológicas.
Hizo una pausa y su mirada recorrió el salón, deteniéndose brevemente en los rostros de los representantes de varias potencias importantes. Hoy en día, los trágicos acontecimientos que ocurren en Japón y la naturaleza poco convencional de las operaciones de mantenimiento de la paz en las que participan nuestros dos países nos impiden continuar el diálogo de forma implícita. Presionó un botón preparado frente a él, y la pantalla electrónica frente a él se iluminó, mostrando un logotipo simple. El logotipo estaba dominado por tonos azules, entre los que destacaba una estrella azul oscuro de 5 puntas, superpuesto sobre un fondo circular azul claro con el contorno de la Tierra. El fondo circular también presentaba texturas de líneas similares a las líneas de latitud y longitud. Alrededor de la estrella de 5 puntas había un anillo de texto, con 5 posiciones correspondientes a educación, supervivencia, ocultación, protección, destrucción. Por tanto, yo, en nombre del gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo y con plena autorización del gobierno del Reino de Bélgica, anuncio formalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional. Su voz se expande por el silencioso salón a través del micrófono. Nosotros, Luxemburgo y Bélgica, somos Estados miembros formales y signatarios iniciales importantes de la coalición oculta global. Las tropas activas en Japón recientemente no son fuerzas nacionales de mantenimiento de la paz en el sentido tradicional, sino fuerzas de respuesta rápida del GOC, que utilizan los nombres de nuestros dos países para un necesario camuflaje geopolítico. La sala estalló en un alboroto. Al instante se escucharon jadeos y susurros. El representante de Luxemburgo levantó la voz, llamando el alboroto. El GOC no es un grupo conspirativo. Es una organización cooperativa secreta, internacional e intergubernamental cuya historia se remonta a los primeros días tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su misión principal y único propósito son identificar, evaluar y eliminar todos los fenómenos y entidades sobrenaturales, anormales y que alteran la realidad que representan una amenaza existencial para la sociedad humana, y proteger la existencia física de la humanidad y la continuidad de la civilización. Cambió la imagen de la pantalla, mostrando algunas fotografías de archivo histórico que estaban borrosas pero aún mostraban características poco naturales. Durante mucho tiempo, el GOC y sus organizaciones predecesoras han estado activas detrás del velo, lidiando con eventos que no pueden ser explicados por la ciencia convencional y que causarían pánico global y el colapso del orden si se hicieran públicos. Desarrollamos tecnología, entrenamos tropas y establecemos redes globales de monitoreo no para la hegemonía nacional, sino para enfrentar amenazas provenientes de fuera de las reglas de la realidad. Señaló el diagrama esquemático del tanque de contención de Sapporo en la pantalla. La entidad biológica que apareció en Sapporo esta vez, cuyo nombre en código es Anomalía 682, es precisamente una de esas anomalías. Posee una casi inmortalidad, una hostilidad extrema y aterradoras capacidades evolutivas adaptativas. La tragedia anterior en Tokio, Japón, fue causada por un individuo similar. La intervención del GOC fue una petición urgente del gobierno legítimo de Japón, con el objetivo de evitar que esta entidad cause un desastre de extinción a mayor escala para la humanidad. La tecnología que utilizó es fruto de décadas de investigación sobre fenómenos anómalos. Todas estas acciones se basan en un conjunto consolidado, pero oculto, de protocolos de cooperación internacional y procedimientos de respuesta ante anomalías. Su tono se volvió pesado y sincero. Señor presidente, distinguidos representantes, decidimos levantar parcialmente el velo aquí y ahora, no como una provocación, sino por una necesidad urgente. Amenazas como la anomalía 682 no son casos aislados. Las grietas en el velo se están ensanchando, y la frecuencia e intensidad de los eventos anómalos están aumentando. Los viejos y fragmentados sistemas de secreto ya no pueden hacer frente a los riesgos globales. El gobierno de Colombia hace un llamamiento a todos los estados soberanos en el marco de las Naciones Unidas, especialmente a las grandes potencias con las capacidades y responsabilidades correspondientes, para que afronten este desafío de supervivencia que trasciende las esferas políticas y militares tradicionales. Proponemos establecer un mecanismo formal de diálogo y cooperación de alto nivel en el marco de las Naciones Unidas para compartir inteligencia sobre anomalías, coordinar recursos de respuesta global y reforzar conjuntamente el velo que protege a la civilización humana. No tenemos intención de sustituir al gobierno de ningún Estado soberano ni tampoco pretendemos desencadenar una carrera armamentista.
Solo esperamos que cuando la humanidad se enfrente a una amenaza existencial común y no convencional, podamos permanecer unidos en lugar de encaminarnos hacia la destrucción en la ignorancia, la sospecha y el miedo. El representante de Luxemburgo terminó de hablar, ligeramente inclinado, y se sentó. La sala cayó en un silencio sepulcral sin precedentes. Conmoción, duda, reflexión profunda, miedo, cálculo, todo tipo de emociones se entrelazaron en los rostros de los representantes de diferentes países. La existencia del gobierno de China y la aterradora visión del mundo que revelaba fueron como una pesada bomba que detonó en el centro del Salón de las Naciones Unidas. Su onda expansiva inevitablemente atravesaría todos los ministerios de Asuntos Exteriores y agencias de inteligencia del mundo. A continuación, el representante belga se puso de pie para hacer un breve complemento técnico y una declaración de apoyo. Pero los pensamientos de todos estaban aún inmersos en el shock provocado por el discurso decisivo del representante de Luxemburgo. Señor, ¿puedo preguntar por qué nuestro mundo nunca ha oído hablar de estas cosas? Ante otra ronda de preguntas, el representante de Luxemburgo se levantó lentamente, con una expresión tranquila en un grado casi anormal. Señor presidente, distinguidos representantes. Antes de responder a los detalles específicos de las operaciones, permítanme plantear una pregunta, quizás incómoda, pero vital. Su mirada recorrió todo el salón, deteniéndose especialmente en los rostros de varios de los representantes más vocales de las grandes potencias. Entre los presentes, y dentro de las agencias de inteligencia nacionales y los archivos históricos que representan, existen algunas lagunas inexplicables. Registros de grandes desastres con lógica fracturada. Casos de científicos de alto nivel que cambian repentinamente de rumbo en sus investigaciones o mantienen el secretismo sobre ciertos campos. O algunos informes sobre misterios sin resolver que finalmente fueron archivados como histeria colectiva o desinformación. Se produjo un movimiento sutil y susurros en el pasillo. El representante de Luxemburgo no esperó una respuesta y continuó en tono firme. Que no nos conozcan, no entiendan las amenazas que combatimos e incluso estén confundidos por ciertas disonancias en su propia historia, no es casualidad, y ciertamente no porque la tecnología de ocultamiento del GOC sea impecable. Respiró profundamente y expuso una razón que sorprendería a innumerables representantes. La razón es simple. Durante las últimas décadas, los gobiernos, los sistemas de inteligencia e incluso sectores de la población de los principales países del mundo, incluidos los representados aquí, se han sometido en múltiples ocasiones y en distintos grados a las necesarias medidas de seguridad cognitiva implementadas por el gobierno de China y sus socios. En términos con los que estás más familiarizados, estos pueden llamarse borrado de memoria o neutralización de información. Zas. Esta vez ya no fue posible contener el alboroto en la sala. Estallaron asombro, ira y rugidos de incredulidad y discusión. Varios representantes nacionales se levantaron bruscamente, con el rostro pálido. Esto es un insulto. Es una violación de la soberanía nacional. Un representante gritó enojado. El representante de Luxemburgo permaneció impasible, sin siquiera levantar la voz, y simplemente continuó. Esto no es un insulto, sino una cruel necesidad. Señor presidente, imagínense todos. Si la sociedad humana conociera esas anomalías, ¿podría la sociedad mantener una estabilidad y una racionalidad básica? Las miradas en los ojos de algunos representantes cambiaron de pura ira a sospecha e incertidumbre. Lo que borramos no es la verdad en sí, sino información tóxica que, una vez ampliamente conocida, se replicaría como un virus, distorsionando en última instancia la realidad y desencadenando la locura y el colapso global. Lo que protegemos no es un secreto, sino los límites de la cognición, la barrera de la normalidad que permite que la civilización continúe. Estamos aquí hoy no para hacer alarde de poder ni para pedir perdón. Estamos aquí para lanzar una advertencia y ofrecer una invitación a la cooperación. El viejo modelo de confiar en la manipulación unilateral de la memoria para mantener un equilibrio frágil ya no es sostenible. Las amenazas anómalas se intensifican y el velo se está desvaneciendo. La humanidad necesita afrontar esta realidad con claridad y unidad. El GOC propone que todos los países envíen representantes para unirse a la coalición, compartir información de inteligencia sobre amenazas limitada y estrictamente depurada, formular conjuntamente nuevas normas internacionales para abordar tales crisis y coordinar recursos para reforzar nuestra defensa común de la realidad. Sabemos que es difícil aceptarlo.
Pero la negación y la ira no pueden resolver el problema que azota a Sapporo, ni pueden hacer frente a las nuevas amenazas que inevitablemente surgirán en el futuro, quizás incluso dentro de las fronteras de cualquier país. Es hora de levantar una esquina del velo, mirar juntos en qué tipo de mundo vivimos realmente y decidir cómo sobrevivir juntos. En la próxima reunión, invitaremos a un representante de una organización par para discutir esto en detalle con todos ustedes. Después de terminar su discurso, el representante de Luxemburgo hizo una ligera reverencia y volvió a sentarse. La sala cayó en un silencio gélido, más pesado que cualquier discusión anterior. El cuestionamiento, la ira, el miedo, la reflexión profunda, junto con un sentimiento de humillación por haber manipulado la historia y un sentimiento de pérdida ante lo desconocido, chocaron violentamente en los corazones de los representantes. El representante belga se levantó y apoyó el discurso del representante de Luxemburgo con un lenguaje más técnico, mencionando algunos acontecimientos históricos anómalos públicamente revelables, pero eso ya no pudo aliviar el impacto. Después de un período de silencio sepulcral, alboroto y caos, la sala de reuniones logró restablecer una apariencia de orden. Pero la atmósfera había cambiado por completo. Todavía existían dudas, pero ya no se trataba simplemente de cuestionar las acciones de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz. En cambio, se habían desplazado hacia una dirección más profunda y perturbadora. ¿Cómo es exactamente el mundo detrás del velo? El representante de la República de Corea se puso de pie para hablar. Señor representante, usted afirma habernos realizado una intervención cognitiva para proteger la normalidad. Esta es una acusación extremadamente grave. ¿Cómo podemos verificar esto? ¿Cómo podemos creer que no se trata de una mentira elaborada para justificar su interferencia secreta en los asuntos internos de otras naciones, o incluso su manipulación de la historia? La expresión del representante de Luxemburgo se mantuvo sin cambios. Entendemos esta desconfianza. La verificación es difícil porque se supone que las medidas de seguridad cognitiva exitosas no dejan rastro. Cambió ligeramente su tono. Sin embargo, estamos dispuestos a proporcionar análisis comparativos de registros originales y versiones procesadas de ciertos eventos históricos, que han sido sometidos a desensibilización, a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y paneles de expertos específicos, bajo la premisa de estrictos acuerdos de confidencialidad y consentimiento mutuo. Pasó la pelota al Consejo de Seguridad y a los paneles de expertos, un proceso destinado a disputas interminables y que probablemente no arroje una conclusión pública. El representante británico susurró con el representante que estaba a su lado por un momento antes de preguntar. Si nuestros recuerdos y nuestros registros históricos han podido ser podados, ¿cómo podemos estar seguros de que la continuidad de nuestra civilización es real? ¿En qué medida los logros culturales y las lecciones históricas de las que nos enorgullecemos son formas originales intactas? Esta vez, el representante de Luxemburgo hizo una ligera reverencia, mostrando comprensión. Esta es una pregunta profunda y dolorosa. Los objetivos de nuestra intervención son principalmente información que posee daño directo e inmediato en el mundo real o riesgos de contaminación cognitiva. Durante la gran mayoría de la historia, la cultura y el progreso científico, no hemos intervenido, ni necesitamos hacerlo. La creatividad humana, el arte, la filosofía y la exploración del mundo mundano siguen siendo reales y grandiosos. El objetivo del GOC es proteger este jardín de flores que permite el desarrollo normal de la civilización, no rediseñar cada flor. Eliminamos plagas y malezas venenosas, en lugar de alterar la naturaleza del suelo. Esta metáfora apenas logró apaciguar a algunas personas. Pero las semillas de la duda ya habían sido plantadas. El representante de Maurus mantuvo la mirada fija en la expresión del representante de Luxemburgo y luego habló. Dejando de lado por ahora el tema de la memoria, señor representante, usted mencionó un mundo tras el velo. Si nosotros, o mejor dicho, la comunidad internacional, decidimos cooperar con el gobierno de Colombia, ¿tendremos la oportunidad de comprender ese mundo de forma más integral? Para comprender esas amenazas ocultas, las anomalías contenidas e incluso la tecnología o el conocimiento extraordinario que podrías haber aprendido de ellas. Esta pregunta expresó los pensamientos internos de muchas naciones, especialmente de los representantes de las grandes potencias. Más allá del miedo, había codiciado. Si la tecnología en poder del GOC fuera real, significaría un valor estratégico incalculable.
El representante de Luxemburgo parecía haber previsto esta pregunta hace tiempo. La cooperación implica un intercambio limitado de información. El GOC está dispuesto a abrir gradualmente ciertas entradas no esenciales de la base de datos de anomalías a sus socios, compartir estándares técnicos básicos de monitoreo y defensa de anomalías, y llevar a cabo colaboración técnica al responder a amenazas regionales específicas, siempre que se garantice la seguridad. Pero debemos enfatizar que gran parte de este conocimiento es internamente peligroso. Muchas tecnologías se basan en la comprensión y aplicación de fenómenos anómalos. La exposición o proliferación precipitada podría desencadenar nuevos desastres. La cooperación debe ser gradual, controlada y con la seguridad como principio supremo. El tono del representante de Mauro de repente se volvió complejo. Entonces, señor representante, ¿podría revelar si, en el mundo tras el velo que describió, el GOC es el único guardián? ¿O existen otras organizaciones o entidades similares con objetivos? El representante de Luxemburgo guardó silencio por un momento. Esta breve pausa se amplió infinitamente en la solemne sala de reuniones. Para el actual gobierno de China, esta era una cuestión extremadamente delicada. Admitir públicamente la existencia de otras organizaciones poderosas podría distraer a estas grandes potencias, o incluso generar comparaciones innecesarias y compras en otros mercados. El GOC necesitaba los recursos, el apoyo político y la apariencia jurídica de estas grandes potencias para consolidar sus raíces en este nuevo mundo. Lo que más temían era que otros los atrajeran o los dividieran. Pero, tal como estaban las cosas, el GOC parecía ser la opción más realista y directa para estas grandes potencias. Acababan de demostrar una fuerza de mantenimiento de la paz bien equipada, capaz de librar duras batallas, habiendo resuelto una amenaza visible y tangible de fin de nación en Sapporo. ¿Qué pasa con las demás organizaciones? La fuerza de la fundación era desconocida, sus movimientos misteriosos. Dejémoslos de lado por ahora. La insurgencia del caos, y ni hablar de la cooperación. Ellos mismos se fracturaron en pedazos. La facción en Francia incluso necesitó pedirles dinero prestado. Maldita sea, y no lo devolverán. Las dos facciones en Brasil incluso estaban luchando entre sí. Sus acciones fueron caóticas y locas, el ejemplo negativo más típico. En comparación, el gobierno de China tenía un ejército, una bandera, un manifiesto claro y acababa de ganar una batalla. En lugar de ocultar la existencia de otras organizaciones y dejar que las grandes potencias las descubran más tarde, lo que podría generar más sospechas, era mejor tomar la iniciativa ahora, mencionarlos proactivamente y colocar inteligentemente a estos competidores en una posición subordinada o complementaria. Al mismo tiempo, esto daría una pista a estas grandes potencias. El mundo es peligroso, las opciones son limitadas y nosotros, el GOC, somos los más confiables, poderosos y dispuestos a cooperar entre ellos. En un instante de reflexión, el representante de Luxemburgo tomó su decisión. En la larga historia de respuesta a amenazas anómalas globales, el GOC no ha operado en el vacío. Primero reconoce la pluralidad. Sabemos de otros grupos o individuos que también prestan atención o gestionan fenómenos anómalos a su manera. Algunos grupos tienen diferencias filosóficas fundamentales con nosotros en cuanto a sus metodologías y objetivos. Otros, debido a que sus estructuras internas o patrones de acción son altamente inestables, son difíciles de considerar como socios globales confiables. Después de haber sentado las bases, cambió su tono y su voz se hizo más potente. Sin embargo, al observar todas las fuerzas activas tras el velo, el GOC es la única entidad internacional con una estructura de mando global clara y unificada, que posee capacidades de respuesta rápida organizadas a gran escala y que se adhiere constantemente a la eliminación completa de las amenazas existenciales a la civilización humana como su principio de acción más alto y único. No solo tenemos la capacidad de responder a las crisis, sino también la voluntad y los mecanismos maduros para establecer relaciones de colaboración formales, transparentes y sostenibles con gobiernos soberanos. Finalmente, lanzó la propuesta clave que atraería a los competidores al camino que él había establecido. Por lo tanto, una cooperación global integral y eficaz requiere incluir a todas las fuerzas pertinentes y responsables bajo un marco unificado y estandarizado para su consideración y coordinación. Esta es una de las razones principales por las que proponemos establecer un nuevo marco internacional.
Proporcionar una plataforma de comunicación y colaboración, bajo un liderazgo y unas normas claras, para todas las partes dispuestas a respetar las normas básicas de seguridad y dedicadas a proteger los intereses colectivos de la humanidad. Y el GOC, basado en nuestra experiencia, capacidades y responsabilidad histórica, está dispuesto a asumir los roles principales de coordinación y liderazgo en este proceso. Su discurso concluyó. No había negado la existencia de otras organizaciones, pero las había descrito inteligentemente como fuerzas dispersas desunidas, divididas o poco confiables. Al mismo tiempo, posicionó al GOC como el único gran hermano confiable, dispuesto y capaz de liderar acciones de respuesta global. A continuación, quedaba por ver si esas grandes potencias se conformaban con elegir al guardaespaldas aparentemente más fuertes. O si quisieran comparar precios, o incluso intentar jugar un juego de equilibrio entre varias organizaciones paranormales. Pero en cualquier caso, el GOC había tomado la iniciativa al mostrar sus cartas y estaba tratando de repartirlas por sí mismo. El representante sueco aprovechó de inmediato la oportunidad y se puso de pie. No habló con rapidez, pero cada palabra fue clara y contundente. Espere, señor representante. Según su descripción, dado que existen estos otros grupos que prestan atención a fenómenos anómalos, y usted también admite que algunos tienen diferencias filosóficas fundamentales con su organización o incluso podrían ser poco confiables. Hizo una breve pausa y miró directamente al representante de Luxemburgo. Entonces, una pregunta lógica es. Ante Sapporo, este desastre anómalo que, según usted, fue suficiente para amenazar la civilización humana, ¿por qué, hasta ahora, solo la COG ha intervenido públicamente y a gran escala? ¿Dónde están estas otras organizaciones? Si están igualmente preocupados por la supervivencia humana, ¿por qué permanecieron en silencio o se ocultaron ante una crisis tan evidente? ¿Significa esto que su preocupación es pura palabrería, o que su evaluación de la crisis es incoherente con la del gobierno de China? ¿O quizás sus capacidades están lejos de ser suficientes para tal intervención? ¿O tal vez? La voz del representante sueco bajó ligeramente. ¿Existe alguna regla desconocida o entendimiento tácito que restrinja sus acciones? ¿Y es el GOC el único autorizado, o el único lo suficientemente atrevido como para romper alguna regla dentro del velo? Esta pregunta era extremadamente complicada y apuntaba directamente a las contradicciones en la narrativa del GOC. Si la amenaza era tan inminente y global como afirmaba el GOC, ¿por qué no habían aparecido otros pares? Esto debilitó las afirmaciones del GOC sobre la urgencia de la amenaza o sugirió que otras organizaciones no estaban de acuerdo con la respuesta del GOC. O bien, insinuó que el GOC podría haber cruzado la línea en algunos aspectos o estaba ocultando una ecología más compleja detrás del velo. La sala de reuniones volvió a quedarse en silencio mientras todos miraban al representante de Luxemburgo para ver cómo lograría superar esa falta de lógica. El representante de Luxemburgo parecía preparado para esta pregunta, pero aún así, por un instante, su mirada se tornó ligeramente solemne. Organizó sus pensamientos y respondió. El representante ha planteado una pregunta clave. Esto revela precisamente la complejidad y el peligro del mundo tras el velo. En primer lugar, respecto a por qué no se dieron a conocer, para muchos de estos grupos, el secretismo en sí mismo es uno de los principios básicos de su supervivencia y funcionamiento. Pueden creer que la intervención pública los expondría a riesgos innecesarios o interferiría con sus objetivos a largo plazo. Esta es una diferencia de filosofía con respecto al GOC, que elige dar un paso al frente cuando es necesario, asumiendo diferentes roles y riesgos. Son cobardes egoístas tienen motivos ocultos. Nosotros, el GOC, somos valientes y responsables. El GOC es el más fuerte. En segundo lugar, respecto a la capacidad insuficiente, tiene razón. Lidiar con una amenaza del nivel de la anomalía 682 requiere fuerzas armadas extremadamente especializadas y poderosas, apoyo logístico y resolución táctica. No todos los grupos poseen tales condiciones. Las fuerzas de respuesta rápida y los sistemas tácticos del GOC son el resultado de décadas de acumulación profesional. Nosotros, el GOC, somos los más fuertes. Los otros perdedores no están a la altura. En cuanto a reglas o entendimientos tácitos, el representante de Luxemburgo hizo una pausa más larga esta vez, aparentemente eligiendo sus palabras con cuidado. En la historia de la respuesta a las anomalías, se han formado ciertas fronteras informales de comportamiento o divisiones de áreas de enfoque.
Esto se basa, en gran medida, en las diferentes especialidades, recursos y filosofías de los distintos grupos. Él cambió su tono. Pero el principio básico del GOK es: cuando surge una amenaza clara e inminente a la supervivencia de la civilización, ningún entendimiento tácito o división de áreas debe ser motivo para detener la acción. Nuestras acciones en Sapporo se basaron precisamente en este principio. No estamos infringiendo las reglas, sino cumpliendo una responsabilidad suprema que está por encima de cualquier acuerdo temporal: proteger a la humanidad. Estamos haciendo lo correcto y lo necesario. Quizás sea un poco exagerado, pero es excusable, incluso noble. Finalmente, lanzó una pista más llena de suspenso. De hecho, según nuestra información de inteligencia, en el incidente de Sapporo no faltaron del todo rastros de otras organizaciones. Hay indicios que indican que al menos un grupo igualmente altamente profesional proporcionó algún tipo de observación técnica o apoyo limitado al análisis de datos desde la periferia, aunque su método de intervención fue extremadamente encubierto, en consonancia con su estilo habitual. Esto quizás ilustra que, aunque las filosofías y los métodos difieren, ante amenazas extremas, aún existe cierto grado de colaboración informal o atención paralela. Simplemente, su forma dista mucho de ser tan directa y pública como la del GOK. Esta respuesta apenas logró tapar los agujeros lógicos. Explicó la razón por la que otras organizaciones no mostraron su rostro públicamente. También embelleció la acción individual a gran escala del GOK, demostrando su valentía para asumir la responsabilidad y cumplir con un deber supremo. Insinuó la posible existencia de una colaboración limitada detrás de escena, evitando la incomodidad de que solo el GOK estuviera ocupado, mientras que también dejaba un presagio de la futura introducción de la fundación. Pero la pregunta del representante sueco fue como una espina clavada en el corazón de muchos representantes nacionales. Se dio cuenta de que el mundo detrás del velo podría no ser tan simple como lo describe el GOK. Una fuerza dirigente responsable que guía a un grupo de pequeños grupos insignificantes o filosóficamente diferentes. Podría haber varios jugadores con fuerza desconocida, intenciones difíciles de adivinar y relaciones complejas entre ellos. Y el GOK podría ser el que esté más ansioso por dar un paso al frente y tratar de asegurar la mayor participación y recursos para sí mismo. Elegir cooperar con el GOK podría no ser solo elegir un paraguas protector, sino más probablemente entrar en una lucha faccional compleja y peligrosa. En cuanto a los asuntos de hoy, les pido que no los hagan públicos. Se levanta la sesión. Finalmente se anunció que la sesión especial se suspendería temporalmente y continuaría al día siguiente. Los representantes de varios países salieron del lugar con expresiones complejas, conversando en voz baja y con pasos apresurados. La cantidad de información fue abrumadora, el impacto demasiado fuerte. Todos necesitaron tiempo para digerirla y buscar instrucciones. El representante estadounidense, un diplomático de mediana edad llamado Robert Olsen, parecía aún más hosco que al comienzo de la reunión. Salió prácticamente a grandes zancadas de la sala de conferencias, rechazando todos los intentos de conversación por parte de colegas y periodistas. Al llegar al estacionamiento y subirse al asiento trasero de su auto oficial, inmediatamente dio una orden en voz baja al conductor. De vuelta a la residencia. Cancelen todos los aviones para esta noche. El vehículo abandonó la zona de la sede de las Naciones Unidas y se incorporó al tráfico de Nueva York. Olson se reclinó en el asiento, con los ojos cerrados y un tormento interior extremo. Que el representante adjunto Stephenson se encargue de las reuniones posteriores. Es experto en debates de procedimiento y en el registro de actas, pero no debe hacer declaraciones ni compromisos sustanciales. Todo depende de las decisiones internas. Después de hacer llamadas para arreglar otros asuntos, el coche llegó a su apartamento temporal en Manhattan. Subió apresuradamente las escaleras, entró, cerró la puerta y corrió todas las cortinas. Sin encender las luces, se dirigió directamente al estudio y sacó de un cajón cerrado con llave un teléfono satelital de apariencia normal. No marcó ningún número preprogramado, sino que ingresó una contraseña dinámica larga y compleja. Tenemos una situación. Escuchen con atención. El GOK también está aquí, al menos de forma organizada. Causaron un gran revuelo en Sapporo, Japón, y acaban de presentar oficialmente sus cartas sobre la mesa en la Asamblea General de la ONU. Del otro lado de la línea se escuchó una inhalación contenida. Ve y reúne a todos.
Yo encontraré a Hippies, luego nos encontraremos en la cabaña del guardabosques en el parque Yellowstone. Muy bien. Entonces, ¿cómo es su escala? Demostraron una fuerza de reacción rápida bien equipada, armas de energía, robots humanoides y una narrativa completa, presentándose como guardianes de la humanidad. La ONU ya está indignada. Esto es un gran problema. Silencio del otro lado. ¿Alguna noticia de nuestra gente? Ya han llegado. Incierto. El representante del COC solo mencionó a otros gobiernos de la India, no a la fundación. Quizás no los hayan encontrado, o quizás, lo saben, pero deliberadamente no lo mencionaron. Debemos prepararnos para lo peor. Ahora mismo, podríamos ser solo nosotros, los dispersos, los que cruzamos al otro lado. Mar maldita. Muy bien, agente. Que tengas suerte y los encuentres pronto. Después de hablar, Olson finalizó la llamada decisivamente. Volvió a guardar el teléfono satelital en su compartimento oculto, devolviéndole todo a su estado original con una eficiencia experta. Maldita sea, sabía que esto pasaría, en fin, primero tengo que informarle al Dr. Black. Mientras tanto, después de innumerables rondas de sondeos, regateos, amenazas e intercambios de intereses, la Fundación y el GOC entraron en la etapa final y más crítica de las negociaciones respecto de la disposición del 682 y la cooperación posterior. Ambas partes entendieron que la atención internacional, la inestabilidad de Japón y otras amenazas potenciales anómalas ya no les permitían demorarlo indefinidamente. Fundación. Oferta final. Presentadores de reality de Scranton. 3 sets completos. Este mensaje provocó una onda expansiva casi sísmica dentro del equipo negociador del GOC. Ancla de reality de Scranton. Y la tecnología completa para 3 sets. En su mundo original, esto era algo que la Fundación controlaba estrictamente, algo que la COC quería desesperadamente, incluso algo por lo que tuvieron que pagar un precio determinado para obtenerlo en cantidades limitadas. Son eficaces contra la manipulación de la realidad, una de las piezas fundamentales del equipo para lidiar con numerosas anomalías de alta amenaza. Fundación. Hola GOC, a cambio, debes aceptar. Primero, transfiere incondicional y permanentemente todo el control físico, la responsabilidad de seguridad y la dirección de investigación de 682 y su unidad de contención temporal a la Fundación. Nos encargaremos de transportarlo a un sitio permanente específico y de gestionarlo posteriormente. En segundo lugar, en foros internacionales como las Naciones Unidas, reconocer el liderazgo profesional de la Fundación en el campo de la contención de anomalías a largo plazo y la gestión de la estabilidad, y apoyar nuestro papel central en el Comité Técnico del Marco Internacional recientemente establecido. En tercer lugar, ambas partes compartirán información básica sobre los fenómenos anómalos descubiertos recientemente en Japón y las áreas circundantes en el futuro. Los canales internos del GOC explotaron instantáneamente. 3 juegos de tecnología de anclaje Scranton. La versión completa. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que potencialmente podríamos producirlos nosotros mismos. Despliéguenlos a gran escala. ¿Cuánto podrían reducirse nuestras bajas al enfrentarnos a esos malditos manipuladores de la realidad? Esto vale más que 100-682. A largo plazo, la ventaja estratégica que aporta esta tecnología supera con creces la carga que supone mantener un 682. Podemos utilizar la tecnología para consolidar nuestra posición en la cooperación con otros países e incluso superar a la Fundación en ciertas áreas. No veo ningún problema, al menos está animado, este trato no es una pérdida. Pero las voces en contra fueron igualmente feroces. Escúchenlo. Esto es traición. Traición descarada. Un monstruo que capturamos con la sangre y el acero de nuestros soldados, entregado a cambio de unos planos. Esto traiciona los sacrificios. ¿Dónde está la dignidad de la COG? Esta es la bala edulcorada de la Fundación. Usamos lo que más deseamos para comprar nuestro problema más problemático, mientras nos hacen dependientes de su tecnología y elevan su estatus internacional. Un paso atrás, y seremos empujados paso a paso. Nuestra gran coalición oculta global, ¿en qué? Con voz entrecortada se convertirá. Gabriel escuchó en silencio las intensas discusiones internas. Debajo de su máscara, su mirada era afilada como una espada. Él, por supuesto, comprendió el inmenso valor de la tecnología de Scranton and York.
En el mundo original, ¿cuánto costo y fricción tuvo que soportar el GOG para obtener aplicaciones limitadas o imitaciones de tecnologías similares? Ahora, 3 juegos completos estaban a su alcance, también comprendía el enojo y las preocupaciones de personas como Ivanov. La entrega del 682 sin duda provocaría una fuerte reacción interna, especialmente entre los soldados que consideraban que neutralizar personalmente las amenazas era el mayor honor. Es más, esto podría de hecho ser visto como una cierta suavización de la postura de línea dura del GOC. Pero mantener el tanque de ácido del 682 era un pozo sin fondo. La atención internacional se centra aquí. Los retrasos generaron problemas. En este nuevo mundo, el gobierno de China necesitaba urgentemente solidificar sus bases y expandir su influencia, y la tecnología de vanguardia era una moneda más dura que un papa caliente. Además, la generosa oferta de la tecnología Scranton Anchor por parte de la fundación indicaba 2 cosas. En primer lugar, estaban absolutamente decididos a conseguir el 682 y estaban dispuestos a pagar un alto precio. En segundo lugar, confiaban en que incluso después de proporcionar esta tecnología, seguirían manteniendo una ventaja en campos más amplios. Este era un plan abierto. Intercambiar lo que más quieres por lo que más necesito, mientras se plantan las semillas para una competencia a largo plazo. Las discusiones en los canales internos llegaron poco a poco a un punto de inflexión. Frente a 3 conjuntos completos de tecnología de anclaje de realidad de Scranton, suficientes para cambiar el futuro panorama tecnológico y las capacidades de combate del GOC, las voces de la facción deseada finalmente abrumaron a la facción de oposición. Los beneficios prácticos y las perspectivas de desarrollo a largo plazo triunfaron sobre la pura adhesión ideológica y el orgullo momentáneo. El acuerdo se cerró con un estallido, bajo el peso de un intercambio masivo de intereses. El GOC obtuvo la tecnología de estabilización de vanguardia con la que había soñado durante mucho tiempo, liberándose de una pesada carga inmediata. La fundación pasó a ser propietaria de 682, consolidando su imagen profesional. Y además, jajaja. Sistema, líquida la recompensa por contener la anomalía, 682. Wu Feng se rió de buena gana en su habitación. Este trato era ganancia garantizada. Una victoria enorme. Una victoria aplastante. Esa cosa era una de las herramientas que usábamos para estrangularlos en el mundo original. ¿Y qué si la regalamos? Los principios básicos y las iteraciones más avanzadas todavía están en manos de la Fundación. En el futuro, cuando construyan o utilicen anclajes, no podrán eludir el marco fundacional. Esta oferta es demasiado rentable. Señor 682. Veamos qué cosas buenas nos puede ofrecer el System Pro. La anomalía 682 detectada ha sido contenida. Distribuyendo recompensas. Recompensa. Sitio grande 10, área armada 20. Escuadrón MTF-Pi 1, Urban Slickers. Escuadrón MTF Beta, 777, lanza de Hécate incompleto. Escuadrón MTF Alpha, 4, Pony Express. Escuadrón MTF Alpha, 9, Última Esperanza incompleto. Escuadrón MTF Gamma, 5, Red Ring incompleto. Personal de clase C150, personal de clase E500, personal de clase B100, personal de clase A50. Registro automático del Comité de Ética completado. Departamento de Anomalías Temporales, incompleto, Departamento de Adquisiciones y Liquidación, Departamento de Inteligencia Artificial Aplicada, incompleto, División de Contacto de Entidades Anómalas, Departamento de Alquimia, incompleto, Departamento de Historia, Administración de Seguridad de Registros e Información, Departamento de Desmantelamiento, incompleto, Departamento de Taumatología, incompleto. 666, te ganaste la lotería. El señor es verdaderamente el señor. Wu Feng digirió las recompensas explosivas de información. Esto ya no podría describirse simplemente como generoso. Esto fue casi como entregarle directamente una plantilla de rama de la fundación reducida, pero totalmente funcional y con capacidad de crecimiento. Estos departamentos y MTF incompletos necesitaban ser cubiertos, lo que requería personal y equipo. Era necesario construir y ocultar sitios. Todo el sistema requirió de su parte un inmenso esfuerzo y recursos para activarse, integrarse y similarse a este nuevo mundo. Pero, independientemente de ello, el punto de partida había cambiado por completo. Nueva misión principal publicada. Nombre de la misión.
Ancla del velo. Contenido de la misión. Lograr que la Fundación entre formalmente en el ámbito central de toma de decisiones sobre respuesta a amenazas no convencionales de al menos 5 gobiernos de estados soberanos importantes que posean un cierto grado de influencia internacional y potencial de respuesta. Establecer canales de contacto / cooperación preliminares, oficiales o semioficiales estables. Objetivo de la misión. Expandir y solidificar el velo en este mundo. Construir una alianza de múltiples capas para mantener la normalidad, dispersar los posibles riesgos paranormales y proporcionar una base más amplia de legitimidad y recursos para las actividades de la Fundación. Recordatorio. La inteligencia en tiempo real de la Fundación en el mundo actual es deficiente. Se recomienda priorizar el establecimiento de una red de inteligencia independiente. Por la normalidad. Por el velo. ¡Viva la gloria de la normalidad! Esa última nota hizo que los ojos de Wolfen se entrecerraran ligeramente. ¿La inteligencia dinámica mundial actual está rezagada? Recomienda priorizar una red de inteligencia independiente. ¿Qué estaba insinuando el sistema? ¿Podría haber sucedido ya algo importante que ellos no sabían? Inmediatamente pensó en el acuerdo recién alcanzado con el GOC, donde acordaron reconocer el estatus de liderazgo profesional de la Fundación en foros como la ONU, pero eso no pareció suficiente para entrar en el ámbito central de la toma de decisiones. ¿El GOC había realizado nuevos movimientos? ¿O habían aparecido otros gobiernos de la India? El objetivo de la nueva misión era claro: hacer que la Fundación pasara de ser una entidad técnica oscura a un socio visible. Para la Fundación no bastaba con tener solo a China de bordo. Era necesario estar en el radar de los círculos centrales de varias grandes potencias. Esto requirió una planificación cuidadosa, elegir puntos de entrada, demostrar valor y al mismo tiempo suficiente mantener independencia y misticismo, sin convertirse en una herramienta de los gobiernos. Pero esa nota le produjo una sensación de inquietud. El desfase en materia de inteligencia era un gran tabú, especialmente cuando se competía con un oponente como el GOC y con una situación internacional que podía cambiar rápidamente. Sacó a la luz el texto del acuerdo recién alcanzado con el GOC y lo examinó con atención. La cláusula sobre reconocimiento en foros internacionales era relativamente vaga, solo un acuerdo de principios. El GOC tomaría unilateralmente medidas públicas más radicales, arrastrando también a su fundación al agua. ¿Hubieran ocurrido otros grandes acontecimientos anómalos a nivel internacional? Llama al Comité Ejecutivo de la ONU. Diles que se preparen. Planeamos dar un paseo por la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Fuera de la oficina de O5-1. Mercurio y el árbitro estaban frente a esa maldita puerta que se suponía debía estar bien cerrada. La luz indicadora estaba apagada, el registro de acceso mostraba estúpidamente usuario en interiores, pero el monitor de signos de vida mostraba vacante. ¿Qué diablos está haciendo ahora? La voz de O5-2 transmitía la irritabilidad de alguien que había trabajado hasta las 3 de la mañana solo para descubrir que la máquina de café estaba rota, antes de que un superior le dejara con una pila de trabajo. Dio un paso adelante, ingresando con enfado su código de autorización y luego pasó su tarjeta negra por el lector. La puerta se abrió. Como era de esperar, la oficina estaba completamente vacía. Aquella silla exageradamente grande estaba vacía. Sobre el escritorio solo había un trozo de papel, sujeto con un bolígrafo, que parecía exactamente una lista de tareas que un jefe le arrojaría a un subordinado antes de irse. O5-3. El árbitro tomó la nota. Señores, las aguas en las Naciones Unidas están un poco turbias. Voy a Estados Unidos a investigar personalmente y ver si puedo encontrar algunos terrenos adecuados para nuestros nuevos emplazamientos. Te dejo las sucursales japonesas y chinas de Asia-Pacífico. Confío en tu trabajo. Por cierto, el comité de ética también ha llegado, así que ve a ver al presidente. Voy con algunas personas. Este lugar está vacío temporalmente. Vigila la puerta por mí. O5-2 y O5-3. El árbitro miraron la nota y se quedaron en silencio durante varios segundos. Entonces O5-2 dejó caer la nota sobre el escritorio. Bastardo. La situación es la siguiente. Nuestro estimado O5-1 nos ha encomendado a ambos el trabajo de infraestructura y limpieza más aburrido, tedioso e ingrato. Se ha fugado a Estados Unidos, probablemente para presumir en la ONU, y tal vez incluso para disfrutar de unas vacaciones a costa del público bajo el pretexto de una inspección. Los dos se miraron nuevamente.
Las expresiones detrás de sus máscaras probablemente estaban llenas de maldiciones. ¿Pero qué podía hacer? Estaba O5-1, no era como si pudiera dejarlo fuera de juego, ¿verdad? Bien. Nueva York. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Un hangar privado remoto. Un avión comercial de tamaño mediano, sin ninguna marca de avión, se dirige lentamente hacia el hangar. El rugido de los motores fue apagándose poco a poco hasta quedar en silencio. La puerta de la cabina se abrió y la pequeña escalera de aire incorporada bajó. Ah. Gran América. Allá voy. Wu Feng fue el primero en salir, vistiendo un traje blasonado con el logotipo del Comité de Ética. Su identidad para esta visita fue la de representante plenipotenciario y miembro del Comité de Ética. Detrás de él seguían 3 asistentes. 2 hombres y una mujer, vestidos de manera informal y con maletines negros. Por fin aquí. Casi se me agota la batería del teléfono jugando con él. Wu Feng cayó por la escalera aérea y sus pies pisaron el suelo estadounidense. Miró ligeramente hacia arriba, aparentemente vislumbrando el borroso horizonte de Manhattan en la distancia. Abajo nos esperaba un hombre de mediana edad con un uniforme administrativo estándar de color gris oscuro. Hola señor, bienvenido. Soy el oficial de enlace del GOC, cuyo nombre en clave es mensajero. Estoy aquí para darle la bienvenida y ayudarle con el itinerario de su delegación en Nueva York. Hizo un gesto de invitación. Los vehículos están listos. Para mayor seguridad y comodidad, hemos reservado habitaciones de hotel para su delegación en Manhattan, junto a nuestro centro de coordinación para facilitar la comunicación. El grupo subió a 2 Cadillac Escalades negros y se alejó del aeropuerto. Dentro del coche, el oficial de enlace estaba sentado al lado de Wu Feng. En cuanto a las Naciones Unidas, hemos proporcionado algunos informes preliminares. También mencionamos debidamente la contribución profesional de su organización durante el incidente de Sapporo. Actualmente, las reacciones de todas las partes son complejas. Comprendido. Nos dirigiremos a la ONU para una reunión a las 10. El proceso detallado. La caravana entró en Midtown Manhattan y se detuvo frente a un hotel de perfil bajo por fuera pero lujoso por dentro, con alojamiento compuesto únicamente por suites. Este hotel en Midtown Manhattan era conocido por su estricta seguridad y su servicio de primer nivel. El GOC había reservado varios pisos contiguos en el medio. Las suites de la fundación estaban ubicadas en uno de estos pisos, conectadas con los pisos del personal del GOC a través de pasajes internos, aunque los permisos de acceso eran distintos. Si surge cualquier cosa, puede llamar a nuestro personal en el vestíbulo del hotel. Con esto, el oficial de enlace y sus asistentes se dieron la vuelta y se marcharon. Wu Feng y los demás entraron en la suite. La habitación era espaciosa y lujosa, con una vista amplia. Venía completo con sala de estar, dormitorio y estudio, e incluso tenía un pequeño bar. Tan pronto como la puerta se cerró, el asistente de la mano derecha roja inmediatamente dejó caer su disfraz. Prácticamente sacó de su maletín una tableta de forma extraña. La pantalla del dispositivo se iluminó y comenzó a desplazarse formas de ondas complejas y análisis espectrales. 7 cámaras de seguridad convencionales, 3 micrófonos ocultos, toda una vista sencilla. El entorno inalámbrico es complejo, pero no se han detectado señales direccionales especializadas. Luego comenzó a jugar a las escondidas en una versión tramposa por toda la habitación. El dispositivo emitía pitidos de distintos tonos. Ah, la primera preciosidad. Se detuvo junto a una pieza de arte moderno en la sala de estar, presionando y haciendo palanca en un punto en el borde del marco que era completamente invisible a simple vista. Una cámara estenopeica en miniatura, conectada a un cable de alimentación extremadamente fino, fue extraída por él como si fuera una uva. Lo arrojó casualmente al cubo de hielo que estaba sobre la mesa. El segundo, escondido en el detector de humo. Cliché. Saltó al sofá y se puso de puntillas. Usando una aguja fina que se deslizó desde su manga, pellizcó un punto específico en la carcasa del detector de humo. La carcasa se abrió de golpe. Otra cámara fue colocada entre sus 2 dedos. Él lo miró y frunció el labios. También lo arrojó al cubo de hielo. Errores de audio, HMM, uno en la lámpara de araña, otro en la base del teléfono del escritorio Y. Se dirigió al lujoso minibar y su mirada recorrió una hilera de cristalería reluciente.
De repente, sonriendo, cogió un tapón de vino de metal decorativo, lo sopesó en su mano y le dio un suave giro en un punto de la base. La mitad inferior del tapón era en realidad un micrófono disfrazado de metal. Este es realmente interesante. Lo comenté y luego lo arrojó junto con sus pequeños amigos en el cubo de hielo. Continuó recorriendo la suite, sin perder de vista el dormitorio, el baño o incluso los bolsillos de las batas colgadas en el armario. El cubo de hielo pronto estuvo medio lleno, con varios componentes electrónicos en miniatura tintineando en su interior. Hecho. Dio una palmada, caminó hacia la ventana y corrió ligeramente la cortina. Movió su pequeño dispositivo en varias direcciones fuera de la ventana. Monitoreó direccional externo, ninguno. Muy bien, todos, ahora, pensemos en cómo mostrarles a esos tomadores de decisiones nacionales que, ante amenazas paranormales, no solo existe la destrucción de la COD, sino también la contención de la fundación a la mañana siguiente. Wu Feng y sus 3 ayudantes aparecieron en el vestíbulo del hotel. El oficial de enlace del GOC, cuyo nombre clave era Mensajero, ya estaba esperando allí con 2 ayudantes también vestidos de traje. Buenos días, señor. Los vehículos están listos. Según el programa, nos dirigiremos a la sede de las Naciones Unidas. La delegación de Luxemburgo lo recibirá allí y lo acompañará a la zona de observadores de la Asamblea General. Gracias, respondió concisamente Wu Feng. El grupo salió del hotel. Afuera estaban estacionados 3 sedanes negros de lujo, con los motores zumbando suavemente. Al lado de los coches delanteros y traseros se encontraron varios agentes de seguridad del GOC vestidos de civil, con la mirada escudriñando la calle. La caravana avanzaba silenciosamente por el tráfico matutino de Manhattan. La ruta estaba despejada, evidentemente sujeta a cierto grado de coordinación de tráfico. La comitiva no se dirigió hacia la entrada de visitantes de la sede de las Naciones Unidas, sino que se desvió hacia un pasaje privado custodiado por personal de seguridad. Los vehículos se detuvieron de manera constante. Mensajero fue el primero en salir, verificando rápidamente las credenciales y hablando en voz baja con el personal que se adelantó, quienes portaban identificaciones de seguridad de la ONU y de la delegación de Luxemburgo. Wu Feng y sus 3 compañeros salieron y se quedaron junto al automóvil, sintiendo la solemnidad que emanaba del edificio que simbolizaba el orden internacional. Por favor, sígueme. Mensajero, señaló por encima del hombro, sin modificar su tono. El representante adjunto de Luxemburgo está esperando dentro. Pasaron por el pasaje fuertemente custodiado y entraron al interior del edificio del cuartel general. Bajo sus pies había una alfombra gruesa y las paredes estaban adornadas con obras de arte donadas por diversas naciones. De vez en cuando pasaban apresurados diplomáticos o personales de las Naciones Unidas vestidos de gala. En un rincón relativamente tranquilo del pasillo, se encontraron con el representante adjunto de Luxemburgo. Junto a él estaba un joven asistente. Bienvenido, señor. El representante adjunto extendió la mano. El presionado fue firme y breve. El tiempo es limitado, así que seamos breves. Nuestro representante hablará en la asamblea más tarde para respaldar el profesionalismo de su organización. Posteriormente, el presidente de la Asamblea General realizará las preguntas, según lo estipula el protocolo. En ese momento, le rogamos que su representante se presente para ofrecer una explicación muy breve, resumida y estrictamente apolítica. Centrarse en la investigación a largo plazo, la evaluación de riesgos y las contribuciones técnicas. No abordar casos, ubicaciones ni información no divulgada. ¿Entendido? Habló rápidamente, claramente había ensayado esto muchas veces. Entendido. Solo describiremos los principios básicos y nuestro alcance profesional, añadiendo Wu Feng con tono cooperativo. Muy bien. Por favor, esperen aquí. Mi asistente los acompañará a los asientos de los observadores. El señor mensajero los acompañará. Habiendo terminado, el representante adjunto hizo un leve gesto con la cabeza al mensajero y se apresuró a irse con su asistente, fundiéndose con la multitud al final del pasillo. Mensajero le hizo un gesto de por aquí a Wu Feng. El grupo de Wu Feng fue conducido directamente al primer piso del salón de la Asamblea General. Sin embargo, no estaban sentados en la sección de delegados, sino que se les asignaron asientos temporales para expertos especiales / observadores de ONG en la parte de atrás y a los costados.
Estos asientos todavía estaban esencialmente separados de la sección de delegados, pero estar en el mismo piso los hacía sentir más íntimos. Además, la vista desde aquí era amplia y abarcaba todo el salón de reuniones circular. A estas alturas, muchos delegados ya estaban sentados y sus conversaciones en voz baja sonaban como un zumbido. Los guiaron a una fila de asientos que estaban relativamente al costado pero que ofrecían un buen punto de observación. Junto a ellos se sentaron un mensajero y un asistente del GOC, que actuaban como acompañamiento y vigilancia. Wu Feng ajustó rápidamente sus auriculares de interpretación simultáneamente y examinó el entorno y las salidas de la sala. Wu Feng se sentó en silencio, su mirada tranquila recorrió los rostros que decidieron el destino del mundo. Espera. Los trabajos de la asamblea avanzaron metódicamente. Finalmente fue el turno de hablar del representante de Luxemburgo. Una apertura familiar, un discurso sobre amenazas paranormales y luego, la introducción del nombre y el posicionamiento de la fundación. Su filosofía central es asegurar, contener, proteger, son una de las fuerzas indispensables del mundo tras el velo. En este momento, se encuentran en la zona de observación. Solicito a la Asamblea que, a su discreción, permita al personal diplomático de la Fundación brindar una explicación sobre los principios generales de este campo. Las miradas de la Asamblea se centraron en los asientos de los observadores. El presidente de la Asamblea General miró alrededor de la sala y se detuvo brevemente. ¿Hay alguna objeción por parte de los delegados? La sala quedó en silencio. Está claro que la mediación diplomática previa del gobierno chino y Luxemburgo había funcionado. O tal vez cada nación quería escuchar lo que esta misteriosa organización, aprobada por el GOC, tenía que decir. Si no hay objeciones, el representante de la fundación puede hablar. Por favor, limite su intervención a 3 minutos. Wu Feng asintió al ayudante que estaba a su lado. Se levantó con calma y caminó hacia un atril separado situado en la parte delantera del salón, normalmente utilizado para declaraciones de expertos. Se quedó quieto, ajustó el micrófono y sostuvo la mirada de toda la asamblea con expresión tranquila. Señor presidente, distinguidos delegados. Hablo en nombre de la Fundación para la Contención de Anomalías. Su voz era clara y resonó en el salón ahora silencioso. Comenzó su declaración meticulosamente preparada de 3 minutos. Este mundo existe dentro de un conjunto de reglas operativas predeterminadas, frágiles, pero vitales. A esto lo llamamos normalidad. Las leyes de la física, la lógica causal, los límites cognitivos. No deben darse cuenta por sentados. Son los principios que deben defenderse. El único propósito de la existencia de la Fundación es defender esta línea de base. Contenemos anomalías no por parcialidad hacia la humanidad. La civilización humana es simplemente uno de los fenómenos más complejos que actualmente se adhieren a esta normalidad. Protegemos la normalidad porque es el marco fundamental a través del cual toda la existencia conocida puede persistir de forma estable. Sin ella, todo vuelve al caos y a lo inexplicable. Por lo tanto, nuestro código de conducta no tiene nada que ver con el bien ni con el mal, ni con las naciones, y ni siquiera se centra exclusivamente en la supervivencia a corto plazo de la humanidad. Se trata de si el orden mismo puede perdurar. El gobierno de China habla de eliminar amenazas. Sin embargo, el trabajo de la Fundación consiste en controlar las variables. Traemos por la fuerza lo incomprensible a un sistema regulatorio comprensible. Encarcelamos a las fuerzas que rompen las reglas dentro de jaulas permitidas por esas reglas. No buscamos la destrucción, pues la destrucción misma podría desencadenar un colapso aún mayor de las reglas. Lo que buscamos es control y estabilidad eternos y absolutos. Entendemos que no todos los delegados pueden aceptar esta perspectiva de inmediato. Para ustedes, las amenazas pueden ser monstruos o desastres. A nuestro entender, son códigos de error que es necesario aislar y errores de la realidad que es necesario corregir. La Fundación no solicita cooperación. Les informamos. El velo ya existe y las grietas se están ensanchando. Pueden optar por mirar hacia otro lado o por despejar el campo con potencia de fuego como la COC. Pero si deseas comprender verdaderamente estos errores y fallos e intentar gestionarlos desde su origen, manteniendo así a largo plazo la forma de civilización que aprecias, hizo una última pausa. Su voz sonaba como un veredicto final.
Entonces asegurar, contener, proteger es otro camino que no se puede evitar, y es la línea de defensa racional final para mantener la normalidad. No estamos aquí como participantes que buscan reconocimiento. Estamos aquí como mantenedores, emitiendo una notificación formal a todas las existencias que se adhieren a esta normalidad. La sala de reuniones cayó en un silencio sepulcral. No hubo aplausos. Incluso los susurros se desvanecieron. Una inmensa sensación de presión flotar alrededor del podio donde acababa de estar. La gente del GOT parecía como si acabaran de comer porquería. Todos y cada uno de ellos tenían una expresión como si estuvieran severamente estreñidos. Especialmente ese representante adjunto. Parecía como si acabaría de perder a un ser querido. Esto no fue en absoluto una reunión informativa de antecedentes. Esto fue un manifiesto. Un manifiesto que relegó a la humanidad e incluso a las naciones a un estatus secundario. Un manifiesto que colocaba el mantenimiento de ciertas reglas objetivas de la existencia del mundo como máxima prioridad. No atacó al GOC, pero en el fondo pintó un panorama mucho más grandioso. La fundación no era el guardaespaldas de la humanidad, sino el equipo de frío mantenimiento y clínico de las reglas del mundo. La civilización humana era simplemente una parte del objeto que ellos mantenían y que valía la pena preservar temporalmente. Este movimiento de la fundación y trascendió por completo el ámbito de un debut de bajo perfil o una complementación técnica. Fue completamente diferente de lo que se discutió antes de que llegaran. Eso fue realmente plantar una bandera en el corazón de las Naciones Unidas. Una bandera con la inscripción racionalidad absoluta y supremacía del orden. Los rostros de muchos representantes nacionales se tornaron extremadamente feos, mezclados con una profunda confusión y un miedo escalofriante. Originalmente pensaron que era simplemente otra opción técnica para lidiar con los monstruos. Nunca esperaron escuchar una interpretación de las mismas reglas por las que funciona el mundo. Pero a pesar de todo, el objetivo de la fundación se había cumplido. Con una postura impactante, imposible de ignorar y poderosa que era diametralmente opuesta a la del GOC. Se habían grabado profundamente en la conciencia de las Naciones Unidas. No estaban allí para pedir unirse al juego. Estaban allí para anunciar que ya eran los mantenedores de las reglas del juego y que ahora simplemente estaban notificando a los jugadores. Distinguidos representantes, basándonos en el principio constante de la Fundación sobre el velo, la necesidad de proteger a la sociedad normal del impacto de la cognición anómala, mi declaración anterior, así como las discusiones que involucran conceptos centrales como anomalías y contención, ya están protegidas y editadas por detonantes meméticos de alto nivel. Cualquier filtración se enfrentará a la amenaza de un paro cardíaco repentino. Con esto concluye mi declaración. Después de hablar, el asistente no esperaba ninguna reacción o preguntas y se dio la vuelta para regresar a los asientos de los observadores. Los susurros se elevaron desde todas direcciones como una marea, evolucionando rápidamente hasta convertirse en un clamor ruidoso e incontenible. Las miradas de muchos representantes lo seguían de cerca, llenas de asombro, duda, inquietud e incluso un dejo de ira ofendida. Intercambiaron miradas, sus dedos tecleando rápidamente sobre tabletas o documentos de papel, claramente involucrados en una comunicación o consulta urgente. Wu Feng y los otros 3 ayudantes estaban grabando. ¿Ese maldito agente de activación memética que mencionó era real? Eso no parece correcto, ¿verdad? No se pueden inventar cosas así como así. En el podio, la expresión del presidente de la asamblea era algo rígida mientras se aclaraba la garganta, tratando de restablecer el orden. Gracias al representante de la fundación por su declaración. Por favor, guarden silencio. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Al lado de Wu Feng, el rostro del mensajero pasó de la conmoción inicial a la furia. Señor. Esto es completamente distinto a la breve explicación técnica que le comunicamos de antemano. ¿Sabes lo que significa? Hace que nuestra mediación parezca una broma. La Fundación no necesita ni convertirse en un complemento técnico de ninguna alianza política o militar. Estamos declarando la lógica de nuestra propia existencia. En cuanto a la postura del GOC, es un asunto que deben resolver ustedes mismos. Nuestro objetivo se ha cumplido. ¿Objetivo? Hacer que todos suden frío y que las Naciones Unidas sospechen que hemos introducido una entidad arrogante que se autodenomina equipo de mantenimiento de las reglas mundiales. ¿Ese es tu objetivo?
En algún momento se les acercó el joven asistente del diputado luxemburgués. Al parecer también había recibido una consulta urgente de sus superiores. Wu Feng finalmente giró la cabeza y su mirada recorrió al mensajero y al asistente. El miedo y la confusión son los primeros pasos hacia la cognición. En lugar de dejar que nos malinterpreten como un simple cuerpo de bomberos sobrenatural, es más eficiente que comprendan, o al menos empezar a intentar comprender la posición de la Fundación desde sus principios más fundamentales. La existencia misma del velo es la mayor anormalidad. Intentar presentarlo en un lenguaje político completamente normal es el verdadero chiste. La conmoción en la sala fue apaciguándose poco a poco y a regañadientes bajo los repetidos golpes de mazo del presidente y la represión por parte de varios líderes de delegaciones nacionales. Sin embargo, una corriente subterránea llena de tensión continuaba impregnando el aire. Aunque los puntos subsiguientes del orden del día se siguieron tratando, estaba claro que la mente de muchos representantes ya no estaba puesta en la agenda. De vez en cuando, las miradas se dirigieron hacia el rincón donde estaban sentados los observadores de la fundación, llenas de escrutinio, especulación y profunda cautela. La reunión se acercó al receso del mediodía en una atmósfera extraña. Justo cuando Wu Feng y su grupo se pusieron de pie, preparándose para abandonar el salón, un hombre de mediana edad con un traje oscuro a medida, acompañado por dos asistentes, caminó directamente a través de la multitud y les bloqueó el paso. Llevaba un prendedor de estrellas y rayas en la solapa. Señor. El hombre de mediana edad extendiendo su mano, con una sonrisa diplomática estándar en su rostro que no llegó a sus ojos. Soy Rulimi Ross, representante permanente adjunta de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas. Nuestra delegación desea tener un intercambio informal con ustedes durante el receso del mediodía. Disponemos de una sala de conferencias privada en esta planta. Las expresiones del mensajero y del asistente del representante adjunto luxemburgués cambiaron. Esto se desvió claramente del programa original del mediodía, dirigido por el Goki Luxemburgo. Wu Feng mantuvo con calma la mirada de Ross durante 2 segundos, luego extendió la mano y le dio un apretón de manos cortés. Representante Ross. Gracias por la invitación. Ross, ¿ya está organizada la agenda de los representantes de la Fundación para el resto del día? El mensajero intentó intervenir. Este contacto repentino había trastocado sus aviones. Ross actuó como si no hubiera escuchado al mensajero, simplemente haciendo un gesto de por aquí hacia Wu Feng. Por aquí, por favor. No le quitará mucho tiempo. Solo esperamos fomentar cierta comprensión necesaria. Wu Feng negó levemente con la cabeza ante el mensajero, indicándole que mantuviera la calma. El mensajero y el asistente luxemburgués quedaron desamparados. Ellos solo podían permanecer allí, con sus rostros luciendo muy sombríos. Sabían que el contacto directo entre la fundación y el representante americano, independientemente del resultado, significó que las primeras repercusiones políticas después del debut de la fundación ya habían superado su trayectoria planificada. El grupo caminó por el pasillo todavía ruidoso hacia una zona relativamente tranquila. Ross se detuvo frente a una pesada puerta de madera, donde había un guardia de seguridad. Después de que Ross pasó su tarjeta, la puerta se abrió silenciosamente. El interior de la sala de conferencias era espacioso, con una decoración sencilla pero sofisticada. En el centro había una mesa ovalada de madera maciza, con la bandera de las barras y estrellas y la bandera de la ONU colgadas en la pared. Por favor, siéntese. Ross le hizo un gesto a Wu Feng para que se sentara frente a él, al lado del personal estadounidense. Los ayudantes de Wu Feng fueron guiados cortés pero firmemente hacia los asientos de los observadores a lo largo de la pared. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, aislando el ruido exterior. MTF-10, malditos agentes federales. Solicitamos la reintegración a la fundación en nombre de todo el personal del puesto de mando provisional O4 de Norteamérica. ¿Qué dijiste? Al otro lado de la mesa, Ross no miró a nadie más. Su mirada estaba firmemente fija en el rostro de Wu Feng. Soy Michael Ross, el actual capitán de MTF-10 malditos fex. Ross continuó. Wu Feng estaba extremadamente sorprendido. Pero, más allá del shock, el escepticismo tuvo que primar sobre todo. Este era un principio grabado en los huesos de cualquier persona normal. ¿Tienes algo que lo demuestre? Palabras aparte.
Ross parecía haber anticipado esta pregunta hace mucho tiempo. No lo dudó ni un segundo ni intenté discutir más. Su mano derecha desabrochó con decisión un botón oculto en el interior de su traje. Del bolsillo interior del traje sacó una pequeña tarjeta negra. El material no era ni metal ni plástico y daba un acabado mate bajo las luces. Sosteniéndolo entre dos dedos, giró el frente hacia Wu Feng y lo deslizó suavemente sobre la mesa. En el centro de la tarjeta estaba el clásico logotipo de triple flecha de la fundación. Debajo había 3 letras y esas 3 palabras. Luego vino una tarjeta de acceso del mismo material. Y era rojo. Luego sacó una caja metálica plana de su maletín. Al abrirlo se revelaron varias insignias de uniforme en el interior. La insignia de la unidad MTF-10. Finalmente, se subió la manga del traje en el brazo izquierdo, dejando al descubierto la parte interior de su muñeca. Era un reloj estándar que se entregaba a los miembros de la Fuerza de Tarea Móvil, con las letras MTF impresas en él. Él no habló, simplemente mostró estos elementos uno por uno. Solo después de terminar miró hacia atrás a Wu Feng. Esto debería ser suficiente para demostrar mi identidad. La mirada de Wu Feng recorrió cada elemento. Los detalles eran correctos y la textura se sentía adecuada. Pero teóricamente, estas cosas no eran imposibles de falsificar, especialmente para una entidad capaz de infiltrarse en el nivel de representación de las Naciones Unidas. Wu Feng se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos aún cruzadas. ¿Se pueden falsificar artículos? ¿Se pueden disfrazar identidades? Les pregunto. ¿El Departamento de Finanzas paga a tiempo? ¿La Fundación les compra un seguro de accidentes? ¿Crees que esos idiotas alguna vez harían eso? Ahora te creo. Al fin y al cabo, esto era demasiado, Fundación. Solo los trabajadores que realmente trabajaban en la Fundación podían entenderlo. Volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué significa reincorporar? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la situación actual del llamado Comando Provisional O4 de Norteamérica? El capitán del IOTA-10, que se hacía llamar Ross, guardó sus cosas. En su expresión, una mezcla de agotamiento y urgencia, apareció un rastro de lo que casi podría llamarse un doloroso recuerdo. Estaba caminando por la calle, y de repente, el sol me convirtió en aguanieve. Morí así, y cuando desperté, estaba en este mundo. Wu Feng inclinó ligeramente la cabeza inconscientemente, como si no hubiera escuchado correctamente. La comisura de la boca de un ayudante se torció sutilmente y sus ojos se llenaron de ¿qué demonios? ¿Convertido en aguanieve, por el sol? Wu Feng repitió, con una pausa incierta en su voz. Esta descripción era demasiado específica y no encajaba con ningún informe de incidentes anómalos o métodos de muerte conocidos. Espera, ¿por qué esta descripción suena tanto a cuando amanece? Este tipo debe ser de la línea de tiempo cuando amanece. Está bien. El capitán del IOTA-10 cerró los ojos, tratando de organizar sus caóticos fragmentos de memoria. No es una metáfora. Recuerdo, luz blanca, cayendo del cielo. Poco a poco, mi cuerpo perdió su estructura. Lo último que percibí fue derretirse. Luego, oscuridad, y cuando desperté, estaba aquí. No hubo alarmas ni advertencias. Si se trató de un ataque, quedó completamente encubierto e indefendible. Si fue una anomalía, entonces solo puedo decir que nunca he visto un registro similar en los archivos. Tomó aire y continuó. En cuanto a los demás, según las conexiones que después logramos establecer con gran dificultad, las formas en que murieron fueron variadas. Pero la mayoría fueron arrepentidos y extraños. Algunos se evaporaron en los pasillos de sitios absolutamente seguros. Otros sufrieron una reacción violenta por las anomalías que resguardaban dentro de las unidades de contención. Otros sufrieron accidentes en cadena que desafiaban toda probabilidad durante sus vacaciones, y luego, al igual que yo, despertaron en este mundo con cuerpos diferentes. El tiempo fue más o menos similar. Hizo una pausa y continuó. El Comando Provisional O4 es una estructura de mando temporal que establecimos. El líder actual es el Dr. O'Neill. Originalmente, solo quería formar un Consejo Provisional O5 y proclamar O5-1, pero hubo sobrevivientes de la rama Daolun, así que no lo logró. Además, el Dr. Brigg que encontramos, es un poco, ¿cómo decirlo? Desobediente.
Doctor Miel. Wolfen repitió el nombre en voz baja mientras su cerebro escaneaba rápidamente sus recuerdos. Ninguna impresión. No parecía haber tal cifra en las sucursales chinas. Tampoco había oído hablar de él en los sitios en inglés. Debe ser nativo de la antigua fundación. Entonces, ¿qué le pasó al doctor Liang Liang? Una mirada de casi impotencia apareció en el rostro de Ross. El doctor Brigg, la identidad con la que se despertó parece haberle dado mucho espacio para moverse libremente. En realidad, no asiste a las reuniones diarias del comando. A menudo actúa solo, afirmando estar observando la ecología anómala de este mundo. Dudó por un momento. Parece actuar según sus propios intereses y criterio, y no es muy estricto en cuanto al cumplimiento de los protocolos de seguridad y los requisitos de ocultación que hemos establecido. Sospecho que incluso podría haber contactado en privado con algunos investigadores de anomalías no gubernamentales o con pequeñas organizaciones de este mundo. Acciones desobedientes e impredecibles, posibles lagunas de seguridad. Estilo clásico y brillante. Wolfen casi podía imaginar la escena. El Dr. Briggs explora este nuevo mundo con inmenso interés. Ignorando por completo cualquier protocolo de seguridad de la Fundación, utilice sus métodos excéntricos para observar este mundo. Tal vez ya se había mezclado con cultos locales y mercados negros. Incluso convirtiéndose en uno con algunas criaturas sobrenaturales ignorantes. Dejando atrás un montón de desorden y potenciales riesgos de exposición. Maldita mar, es brillante. Cometió todas las malas acciones imaginables. La evidencia es irrefutable. Tenía que encontrar a Lao Lian pronto para darle a su hermano, o 5, 6, una cuenta apropiada. Entonces, ¿dónde está ahora? Uno está en un casino de Las Vegas, otro está en Anomalía, 2000 debajo del parque Yellowstone, y otro está trabajando en el Grupo Negro. Un momento. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es que hay 3 Briggs? Señor, una de las propiedades de la anomalía, 963 es que, tras un tiempo de uso, reemplaza por completo al huésped original. Incluso quitársela es inútil. 3 Briggs, cada uno haciendo lo suyo y todos ellos prosperando. Esta imagen hizo palpitar las sienes de Wolfen. Un solo Dr. Briggs ya era suficiente dolor de cabeza. Ahora eran 3. ¿Es esto siquiera humanamente posible? Cuando llegue el momento, seguramente tendrá que exprimirle una fortuna a ese viejo bastardo de su hermano, o 5, 6. Presentaría una denuncia masiva. Sin embargo, con uno de ellos en el Deus Ex Machina de Anomaly, 2000, la fundación contaba en ese momento con una garantía marginal. La clase alta cosa era Taumiel. Podría reiniciar la civilización humana después de que fuera destruida o cuando la normalidad esté fuera al infierno. Aunque se limitó a reiniciar la Tierra, la línea de tiempo cósmica permaneció sin cambios. Por cierto, ¿dónde están el resto de ustedes? Actualmente se encuentra en una casa segura de emergencia en las afueras de Nueva York, que también sirve como nodo de comando temporal. Además, el Dr. O'Neill y varios otros funcionarios de alto rango se reúnen allí para discutir la situación futura. Si quieres, puedo llevarte directamente. Es más seguro y eficiente que cualquier comunicación remota. Esta fue una propuesta extremadamente audaz. Esto significaba que Wolfen tendría que escapar de la vigilancia del gobierno de China y de Luxemburgo. Siguiendo a un agente perdido cuya identidad acaba de ser confirmada pero cuyos antecedentes son extremadamente complejos. Nos dirigimos a una fortaleza completamente desconocida establecida por exiliados de una fundación en otro mundo paralelo. El riesgo era extremadamente alto. Pero si lo que dice la otra parte fuera cierto, las ganancias también serán enormes. Obtener inteligencia directamente de primera mano, evaluar la verdadera condición y el estatus del personal de ese puesto de mando temporal, y tal vez incluso incorporarlos directamente. El cerebro de Wolfen sopesó rápidamente las opciones. Si bien el hotel estaba bien, una casa segura profesional y altamente especializada ciertamente tenía más ventajas. Más importante aún, necesitaba ver a esos perdidos con sus propios ojos para evaluar su confiabilidad, organización y valor o amenaza potencial. El tiempo no esperaba a nadie. Su aparición en el escenario de las Naciones Unidas ya había causado una gran impresión, y sus repercusiones se estaban extendiendo. Tenía que dominar todas las variables lo más rápidamente posible.
¿Cómo puedes garantizar que la ruta sea completamente segura? ¿Qué tan bien escondida está esa fortaleza? Wu Feng planteó sucesivamente varias preguntas clave. La ruta ha sido diseñada meticulosamente, utilizando vehículos civiles para múltiples traslados para evitar todos los principales nodos de vigilancia. La casa de seguridad se encuentra bajo tierra en un complejo de edificios de uso mixto, construido a partir de un parque industrial abandonado en el Bronx. En teoría, es un almacén para una pequeña empresa de copias de seguridad de datos, protegida por múltiples capas de protección legal. Nunca hemos realizado allí ninguna actividad que pudiera llamar la atención y la policía local no tiene registros al respecto. Internamente, solo el personal con mayor autorización conoce su ubicación exacta. La respuesta de Ross estuvo llena de confianza. Además, nuestra gente está dispersa en los distintos departamentos violentos y administrativos de Estados Unidos. Es imposible que nos investiguen. Wu Feng reflexionó durante unos segundos. Luego le hizo un gesto con la cabeza a Ross. Dirige el camino. Tenemos que irnos de aquí lo antes posible. Ross no dijo nada más y emitió varias órdenes breves a través del walkie-talkie. Un momento después, dos camionetas grises comunes salieron silenciosamente de un carril secundario cerca de la sede de las Naciones Unidas, integrándose al tráfico de la tarde de Manhattan. Wu Feng y sus tres asistentes abordaron el primer vehículo, acompañados por Ross y uno de sus asistentes vestidos como agentes del FBI. El interior del vehículo había sido modificado especialmente. Las ventanas eran transparentes en un solo sentido desde el interior y había estructuras protectoras claramente debajo de los asientos y dentro de los paneles de las paredes. El interior estaba silencioso, solo se oía el zumbido del motor y el sonido del sistema de aire acondicionado. El vehículo no se dirigía directamente al Bronx. En lugar de eso, primero dio varias vueltas alrededor de Midtown Manhattan y luego pasó por un túnel hacia Queens. Cerca de un gran centro logístico, todos se trasladaron rápidamente a otra camioneta blanca con un aspecto completamente diferente. Todo el proceso no llevó más de 3 minutos, fue fluido y discreto. Wu Feng avanzaba levemente, su mirada observaba el paisaje urbano que se alejaba rápidamente a través del vidrio unidireccional. La prosperidad y el bullicio de Nueva York quedaron excluidos. Unos 40 minutos después, el vehículo pareció salirse de la carretera principal. Al entrar en una zona con condiciones de carretera relativamente complejas, finalmente se detuvo. Había entrado en una zona industrial ligeramente deteriorada del Bronx. Los edificios aquí eran en su mayoría fábricas de ladrillos rojos, algunas ya convertidas en estudios de arte o espacios de almacenamiento baratos. El edificio al que apuntaban no tenía nada de particular. 4 pisos y paredes exteriores algo moteadas. El cartel de Urban Data Archiving Co. Ltd. En la entrada estaba incluido cubierto por una fina capa de polvo. El vehículo se estrelló directamente contra una plataforma de carga hundida al costado del edificio. Una puerta pesada e enrollable se abrió rápidamente después de que el vehículo entró, cortando por completa la luz exterior. Las luces parpadearon. Era un estacionamiento interno, pero claramente había sido renovado, el piso estaba limpio y había cámaras de vigilancia y sensores en las esquinas. Más de una docena de personas vestidas con uniformes de varios departamentos administrativos y policiales de Nueva York ya estaban esperando allí. Al ver a Ross salir del auto, simplemente asintieron levemente, luego sus miradas se posaron en el grupo de Wu Feng con escrutinio. Por aquí, por favor. Ross le hizo un gesto a Wu Feng para que lo siguiera. Caminaron hacia un ascensor de carga en la esquina del estacionamiento que requeriría una doble verificación de una contraseña y datos biométricos. El descenso del ascensor tardó más de lo esperado. Wu Feng pudo sentir una ligera sensación de ingravidez, lo que indicaba que estaban descendiendo bastante profundo bajo tierra. Las puertas del ascensor se abrieron. La escena que tenían ante ellos era completamente diferente del mundano o incluso ruinoso mundo de arriba. Se trataba de un espacio subterráneo de gran tamaño, claramente transformado a partir de un antiguo refugio antiaéreo o de un almacén de reserva de la época de la Guerra Fría. Primero entraron en un espacioso salón central con una altura de techo de más de 6 metros. El suelo del vestíbulo se colocó con resina epoxi antiestática, liso como un espejo.
A un lado del salón había una pantalla gigante que cubría toda la pared y que mostraba vistas en pantalla dividida de la ciudad de Nueva York y la vigilancia del tráfico circundante, escaneos del espectro electromagnético y varias ventanas dinámicas en tiempo real marcadas con nombres en código. Debajo de la pantalla había una fila de modernas consolas de comando y control dispuestas en arco, con varios operadores trabajando intensamente. La sala comunicaba con varios pasillos bien iluminados. Las paredes del pasillo eran lisas y estaban provistas de una suave iluminación. A ambos lados de los pasillos se podían ver puertas de cabina estandarizadas, con placas de identificación funcionales en las puertas. Sala de análisis de datos, centro de comunicaciones, sala de observación de aislamiento médico, almacén temporal de artículos anómalos, área de descanso de personal A. La circulación del aire era buena, con temperatura y humedad constantes. Apenas se notaba que estaban bajo tierra. Este lugar parecía más un pequeño sitio o área que una casa segura temporal. Lo más llamativo fue un espacio al otro lado del salón, cerrado por mamparas de cristal reforzado. En el interior había varias filas de ordenados racks de servidores con luces indicadoras que parpadeaban rítmicamente. Esa era su sala principal de servidores de datos. Cuando el grupo de Wolfen salió del ascensor, la mayoría de las personas en el pasillo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y sus miradas se volvieron hacia ellos al unísono. Estas miradas estaban llenas de emociones complejas. Curiosidad, escrutinio, tensión y un anhelo más profundo, como si hubieran esperado este momento durante tanto tiempo que cuando el símbolo de la fundación apareció tan directamente ante ellos, cualquier duda se convirtió en un lujo redundante. Un hombre de mediana edad avanzó y extendió su mano. Sus dedos incluso temblaban ligeramente por la emoción. Apretó fuertemente la mano de Wolfen, con una fuerza sorprendente, como un hombre que se está ahogando y agarrando un trozo de madera flotante. Lo sabía, sabía que este mundo no podía estar completamente desprovisto de nuestra especie. Otro hombre de mediana edad también dio un paso adelante, su expresión más contenida que la de O'Neill. Le dio una suave palmadita en el hombro al doctor O'Neill, indicándole que se calmara un poco, y luego le dijo a Wolfen. Presidente interino del Comité de Ética, Barlow Acheson. Disculpe el arrebato emocional del doctor O'Neill. Hemos esperado este momento, demasiado tiempo. Bueno, bienvenidos de nuevo. Ahora, me gustaría que el doctor O'Neill nos presentara la situación actual. Aquí no tenemos ningún miembro del Consejo O5, ni una cadena de mando completa por encima del nivel 4. Soy personal de nivel A, y Acheson también es de nivel A. La mayoría de nuestros otros colegas son de nivel C y nivel B, pero... Enderezó la espalda. No luchamos solos. Hemos recuperado gradualmente a 258 miembros verificados de la Fundación y hemos colocado con éxito a la mayoría de ellos en departamentos clave de varios estados y del gobierno federal de Estados Unidos. Wolfen se acercó levemente. Las cifras proporcionadas por el Dr. O'Neill eran más altas de lo esperado. Esto significaba que la red de infiltración que se habían establecido en este mundo podría ser bastante extensa. Además, 258 miembros de la Fundación, que deben estar bien formados y ser firmes en sus ideales, infiltrándose profundamente en el sistema administrativo de la nación más poderosa del mundo, era en sí misma una fuerza estratégica potencial que no podía subestimarse. Cuénteme en detalle sobre la distribución de este personal, sus identidades actuales y sus puestos clave. El Dr. O'Neill sacó una tableta e inmediatamente mostró un mapa de todos los Estados Unidos, densamente cubierto de puntos de luz. Sí, señor. Priorizamos la colocación de personal con memoria intacta, gran capacidad de adaptación y habilidades originales fáciles de adaptar. Señaló el mapa. A nivel federal, tenemos 67 personas que han ingresado exitosamente al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina de Análisis de Amenazas Emergentes del DHS, a varios laboratorios de vanguardia del Departamento de Energía e incluso uno que se desempeña como asesor principal de DARPA, responsable de evaluar los riesgos de la tecnología de frontera. El Dr. O'Neill se centró en varias áreas. A nivel estatal y local, tenemos personal en la Policía Estatal, departamentos de gestión de emergencias, agencias de salud pública y ciertas oficinas legislativas estatales en estados clave como Nueva York, California, Texas e Illinois. La mayoría de ellos eran originalmente personal de seguridad o administrativo de nivel C, aprovechando el entrenamiento básico de la Fundación y algunas de las comodidades proporcionadas por Ross, han ganado confianza y puestos.
Además, Acheson añadió, con un tono que tenía un dejo de orgullo. También contamos con un pequeño número de personal que ha ingresado a grandes grupos de medios de comunicación, departamentos de seguridad de datos de importantes empresas tecnológicas y varios think tanks y grupos de presión influyentes. Su tarea es observar la dirección de la opinión pública y, cuando sea necesario, de una manera que se alinee con la lógica de la normalidad, guiar o proteger los debates públicos que puedan tocar los bordes del velo. Él dio una leve y amarga sonrisa. Esto casi ha agotado todos los recursos y la suerte que acumulamos en las primeras etapas. Pero gracias a esto, podemos mantener una percepción relativamente aguda de los movimientos del GOC, de los signos de eventos anómalos internos, y cambios en ciertas tendencias sociales. Wu Feng miró atentamente la distribución en el mapa, su cerebro analizando rápidamente el valor y los riesgos de esta red. ¿Cuál es la profundidad de la infiltración? ¿Existe riesgo de exposición? Y lo más importante, ¿mantienen una lealtad absoluta a la fundación? Hizo la pregunta más crítica. El trabajo encubierto y los juegos de roles a largo plazo, especialmente sin la supervisión y el apoyo directo de un superior, son extremadamente peligrosos. La expresión de Acheson se volvió seria. Este es el enfoque de nuestro monitoreo continuo. Mantenemos contacto y emitimos instrucciones mediante un sistema de entrega segura encriptado de múltiples capas y reuniones de seguridad periódicas. Todo el personal de campo ha recibido rigurosos entrenamientos de adaptabilidad y evaluaciones psicológicas. Hasta el momento, no se han detectado casos de falta de lealtad. Acheson dio un paso adelante, su tono sincero. Ya estás aquí. Necesitamos la orientación del Consejo 5. ¿Cómo debería nuestra web interactuar con la estructura formal de la Fundación? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? ¿Deberíamos continuar como una red de inteligencia e infiltración independiente o intentar integrarnos gradualmente en el sistema existente? ¿Cómo deben definirse las identidades, permisos y responsabilidades de nosotros, los de otro mundo? Lo más importante, después de la declaración que usted hizo hoy en las Naciones Unidas, ¿dónde deberíamos centrar nuestro próximo foco de acción? ¿Deberíamos seguir profundizando la infiltración o recurrir a una intervención más proactiva? Las preguntas fueron claras y específicas y apuntaron al núcleo de la cooperación futura. Estos 258 durmientes profundos fueron un activo enorme, pero también una gran responsabilidad. Eran una fuerza, pero también podían dispersarse o incluso convertirse en un peligro oculto debido a la falta de un mando unificado. Pero ahora, ya no había peligros ocultos, presidente Acheson, Dr. O'Neill y colegas. Wu Feng habló y su voz resonó en el silencioso salón. La Fundación valora a cada miembro que cumple fielmente sus deberes, y más aún, a los equipos que pueden organizarse eficientemente y demostrar una iniciativa extraordinaria frente a la adversidad. Los logros que habéis alcanzado, especialmente en recuperación de personal y diseño estratégico, son impresionantes. Camino hacia la consola de control central. Varios técnicos que la rodeaban le abrieron paso inmediatamente y respetuosamente. Informe la situación al Consejo 5. Un ayudante a su lado se adelantó de inmediato. Tras familiarizarse brevemente con los controles, ignoró rápidamente el sistema operativo de la base y activó directamente una interfaz de protocolo de comunicación de bajo nivel. El proceso fue muy rápido, tan rápido que el Dr. O'Neill solo vio unos pocos símbolos de cifrado nunca antes vistos parpadear en su pantalla. Antes de que la pantalla principal cambiara a una interfaz oscura extremadamente simple. Unos segundos después, apareció en la pantalla una figura compleja compuesta geométrica por finos puntos de luz que giraba continuamente, con una sencilla indicación debajo. Estableciendo enlace seguro, verificación aprobada, conectado al relé temporal de nivel 1 del sitio, 01, solicitando canal de información de emergencia del Consejo 5. Todo el salón estaba en completo silencio. Todos contuvieron la respiración mientras observaban la figura geométrica giratoria, que representaba su núcleo de mando supremo. Los ojos de muchas personas estaban llenos de asombro y emoción. El Dr. O'Neill no pudo evitar susurrarle a Acheson. Conectando directamente con el Consejo, su autoridad en este mundo es incluso mayor de lo que pensaba. Acheson se acercó levemente, su mirada solemne.
Solo sentí que la identidad de este representante ante él no era sencilla, alguien con el poder de informar directamente al Consejo O5, aparte de los confidentes o asistentes de esos miembros del Consejo O5, no podía pensar en nadie más. Después de una breve espera, la figura geométrica giratoria se estabilizó y se giró en dos caracteres alfanuméricos estáticos. O5. Una voz electrónica sintetizada, estrictamente procesada para ocultar el género, la edad, e incluso un color emocional llegó a través del sistema de audio de la sala. Sitio JP-01. El poder debe estar en manos de gente confiable. Primero debemos controlar la fuerza de tarea móvil. La fuerza es la base de todo. La historia nos dice que la última palabra la tiene la dirección en la que se apunta el arma y si quien aprieta el gatillo es obediente. O5-2 estaba charlando con el sitio JP-01 director de seguridad sentado frente a él. De repente, recibió una solicitud de comunicación de ese viejo bastardo O5-1. ¿Ese viejo bastardo, me está buscando directamente en este momento? Levantó la mano, indicándole al director de seguridad que guardara silencio. El director de seguridad también se dio cuenta claramente de algo y se enderezó de inmediato y abandonó la oficina con sensatez. Un contacto directo poco común. ¿Hay variables en las Naciones Unidas? El proceso de las Naciones Unidas avanza según lo previsto. Me encontré en Nueva York y he establecido contacto directo y completó la interacción inicial con los supervivientes de la Fundación en el mundo paralelo. Oh. El tono de O5-2 se mantuvo plano. Muy eficiente. ¿Cuál es la situación? ¿Se ha confirmado que son de nuestra gente? ¿O debemos tener cuidado con imitadores o trampas? La confirmación inicial de identidad tiene alta credibilidad. Han reunido a 258 personas desplazadas y se han infiltrado con éxito en diversos niveles de las agencias gubernamentales estadounidenses, formando una red de inteligencia. 258 personas. Infiltrándose profundamente en el gobierno estadounidense. Varias evaluaciones pasaron inmediatamente por la mente de O5-2. Esto representaba un enorme potencial activo, pero también una enorme incertidumbre. El viejo bastardo que lo manejaba y lo reportaba directamente significaba que tenía la intención de lidiar con este asunto personalmente. Es probable que esta fuerza entre en su esfera de influencia directa. Un desarrollo interesante, pero conlleva riesgos. ¿Dónde reside principalmente la lealtad de estos retornados? ¿A la Fundación en sus recuerdos, o a nosotros? ¿Su red de infiltración es limpia? ¿Existe la posibilidad de que la use en nuestra contra? En evaluación. Además, se descubrió un médico anómalo. El Dr. Brigg, O5-2, sintió un dolor de cabeza familiar. Esa fuente de problemas era problemas sin importar dónde estuviera, uno en el mundo original ya era lo suficientemente alborotador. Ahora son 3. Maldita mar. Deberían haberlos matado a todos. Entonces simplemente encuentra cualquier mono que pueda usar la anomalía, 963. Ve a ocuparte de ello, yo me concentraré en las cosas aquí. Está bien, está bien. Factor desconocido detectado. Comité de ética activado automáticamente. Ha llegado la ropa de cuando Scaramouche era ejecutivo. Oh.